Ok, amados hermanos, sigamos con el tema. Y yo también te digo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De qué roca o de qué piedra estaba hablando Jesús? Ya dijimos, no pensemos que estaba hablando sobre la declaración de Jesús o sobre Pedro, que se iba a establecer la iglesia, sino que dejemos que la Biblia nos hable y que nos diga cómo se llama, de qué personaje o de qué estaba hablando Jesús cuando hizo esa declaración. ¿Por qué Jesús menciona una piedra? ¿Por qué Jesús menciona una roca? ¿Por qué no dijo sobre esta cama, sobre esta hierro, sobre este metal, sobre este arena, edificaré mi iglesia? Dijo piedra. Y estábamos mirando en el video anterior referente a que cómo se construían las casas en aquel tiempo. Era básicamente sobre una roca grande, se ponía de base para de ahí comenzar a hacer las paredes de la casa. Se escarbaba y se ponía una roca grande o una roca grande en las esquinas donde iba a ser la casa, y de allí unían dos paredes, comenzaban a construir, a poner piedras más pequeñas sobre esa roca o esa piedra grande, ¿verdad? Servía de base para que dos paredes se unieran sobre ella y comenzaran a construirse más altas. En otras palabras, cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia sobre esta piedra o sobre esta roca, ya la gente sabía que las casas se edificaban sobre rocas grandes o piedras grandes. Ya ese método de construcción era muy conocido por los judíos, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Porque si usted mira, o miramos juntos, vamos a buscarlo en Salmos capítulo 18, Salmos capítulo 18. Si ustedes tienen Biblia allí, pueden buscar también conmigo, ¿verdad? Vamos a ver, estoy utilizando mi Biblia, busco la palabra Salmos 118, hágame el favor, está bien adelante. Salmo 118, versículo 22. Dice así, aquí aprendemos en esos versículos, vamos a aprender dos cosas. Número uno, que cómo se construían las casas 1000 años antes de que Jesús llegara, que Jesús naciera allí en Belén, allí en Israel, ¿verdad? 1000 años antes aproximadamente. Esto lo estaba diciendo un rey, el rey David, ¿verdad? Y está diciendo cómo se construyen o cómo se construían las casas allí en Israel 1000 años antes de la nacimiento de Jesús. Ahora, también aprendemos aquí en este versículo de una profecía que el rey David estaba diciendo sobre esa piedra principal que iba a ser despreciada en el futuro. O sea, comenzando desde la época del rey David hacia el futuro, cuando viniera Jesús o cuando fuera el tiempo de Jesús. Miremos lo que dice. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal. ¿Ah? Y voy a seguir leyendo un poquito más. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová.
nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Verdad? Aquí está hablando en el pasado de algo que iba a suceder en el futuro. Nos alegraremos, dice, y nos gozaremos en él. Esto lo va a hacer Jehová. Dice aquí Salmo 118, versículo 22 y 23, ¿verdad? Entonces está hablando dos cosas. Está hablando de que la manera como se hacían las casas 1000 años antes de que Jesús viniera a la tierra, que Jesús naciera. Y otra cosa, el rey David está hablando de una profecía de una piedra principal, una piedra angular que iba a ser despreciada. Ahora aquí ya vamos a comenzar a preguntar. Habla de una piedra principal que iba a ser despreciada por los constructores, pero que iba a ser la piedra principal de un edificio. ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿estaría hablando del rey David de San Pedro, del apóstol Pedro, que iba a ser despreciado y que él iba a venir a ser la piedra principal del edificio que es la iglesia, un edificio espiritual? ¿O estaría hablando de el Mesías que iba a venir y que iba a ser despreciado y que él iba a convertirse en la piedra principal del edificio? ¿Qué piensa usted? Aquí está la profecía y aquí está la manera como se hacían las casas 1000 años antes que Jesús viniera a la tierra. El rey David lo está explicando y está explicando que una piedra principal no la quisieron, la despreciaron los constructores, la iban a despreciar los constructores, ¿verdad? Pero que esa piedra principal iba a ser la cabeza del ángulo, iba a ser la piedra principal para establecer sobre ella el edificio. ¿Entienden ustedes lo que estoy enseñando? Bueno, la pregunta que le haríamos al rey David: ¿de quién está hablando usted, rey David? ¿Está hablando de un apóstol que iba a tener el Mesías, que ese apóstol iba a ser la piedra principal que iba a ser despreciada? Y que esa piedra principal, Pedro, que iba a ser despreciado, iba a venir a ser la piedra angular. Acuérdese usted que fue Pedro el que despreció a Jesús y lo negó también, ¿verdad? Fue también Judas que lo despreció a Jesús y lo entregó. Recuerde también que todos los apóstoles se fueron, huyeron cuando Jesús fue arrestado, ¿verdad? Acuérdese que fueron los sacerdotes del pueblo de Israel que lo despreciaron a Jesús, no a Pedro. Es más, dice la Biblia que Pedro, el apóstol Pedro, andaba allí cerca y se estaba calentando allí, observando desde lejos lo que le hacían al Señor Jesús. Y le preguntaron a Pedro: tú eres uno de ellos. Y él lo negó, ¿se acuerda? ¿Verdad? Pedro no fue despreciado. Pedro andaba allí en medio de la gente que andaba mutilando, andaba haciendo sufrir al nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ok, bueno, aquí vamos entrando al estudio ya, ¿verdad? Como que le preguntamos al rey David, señor rey David, ¿usted está hablando de San Pedro o usted está dando la profecía de Jesús que iba a ser despreciado? ¿Qué cree que puede responder San Pedro? Dios me los bendiga. Vamos a vernos en otro video más adelante, ¿ok? Para seguir mirando de qué piedra estaba hablando Jesús cuando dijo a San Pedro: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ya leímos que el rey David dijo: la piedra que desecharon los edificadores
ha venido a ser la piedra principal del ángulo, ¿verdad? Del edificio de la construcción. Estaba dando una profecía de una piedra principal que iba a ser despreciada en el futuro, ¿verdad? Y esto lo estaba diciendo San Pedro unos 1000 años antes de que viniera Jesús. Dios me los bendiga. Vamos a seguir estudiando ese tema muy interesante.